Popol Vuh. Capítulo 27. Adorar a los dioses. Balam Quitze, Balam Acab, Majucutag e Iqui-Balam estaban en un solo lugar sobre la montaña. Los corazones de ellos lloraban por Tojil, Awilish y Jacawitz, a quienes dejaron entre bromelias y musgo gris. Cuando llegaron ante la presencia de Tojil y de Awilish, agradecieron la llegada del amanecer y no trajeron grandes presentes, solamente quemaron trementina y el sedimento de la goma Nog, junto con la hierba pericón, para la ceremonia de sus deidades. Entonces hablaron Tojil, Awilish y Jacawitz, que tenían la apariencia de jóvenes. Estas montañas y estos valles son verdaderamente de nosotros y de ustedes. Todos los pueblos son suyos. Nosotros somos sus acompañantes y por eso les damos consejos. No revelen nuestra existencia ante los pueblos cuando causemos aflicción. Es porque de verdad ya son muchos en su existencia. Ofrézcannos retoños de la paja y de los juncos, las hembras de venado y las hembras de pájaros. Y hay que venir a darnos un poco de sangre. Que se queden las pieles de venado. Si otros pueblos llegarán a vernos, esas pieles serán nuestro reemplazo que les van a enseñar. Hay que derrotar a todos los pueblos y traer su sangre y su sustancia ante nosotros. Enseguida comenzaron a cazar las crías de pájaros y las crías de venado. Y cuando encontraban los pájaros y las crías de venado, entregaron su sangre a la boca de las piedras Tojil y Awilish. Asimismo, quemaron trementina, pericón amarillo y pericón blanco, que también se llama Jolom o Kosh, delante de las pieles de venado. Cada una de las deidades tenía su piel de venado, la cual fue traída a la cima de la montaña. Y Balam Quitze, Balam Acab, Majucutag e Iqui-Balam caminaban entre las montañas durante el día y comían solamente las larvas de abejorros, avispas y abejas.